A esto hay que ponerle atención. A veces comemos bien, hacemos ejercicio, llevamos una vida saludable, pero no vemos cambios en ningún lado. Cuidado, porque esto puede ser el cortisol. Esta es la molécula del estrés y le puede estar haciendo daño. Estamos con la doctora Laura Olate. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, ustedes. A veces es la madrugada y saltamos al refrigerador o andamos estresados. ¿Esto puede ser el cortisol, exceso de cortisol? En realidad, cuando hablamos de regulación en cuanto a lo que es la ingesta de alimentos, el cortisol puede ser una de las tantas hormonas que pueden participar en esos elementos. Entonces, el control del peso y la regulación de la forma en la que nuestro organismo procesa la energía tiene involucradas un sinfín de hormonas que van no solamente a determinar nuestra sensación de hambre, cuándo ya puedo empezar a tener saciedad, sino también incluso si me siento más ansioso para ir por un bocadillo, si tiendo a ser comedor nocturno, que es eso precisamente que me levanto en la noche a comer. Entonces, la regulación suele ser muy compleja y participan muchos factores, entre ellos puede ser que el cortisol sea uno de los determinantes. Doctora, a veces le echamos la culpa a todo el cortisol, ¿verdad? Pero es una molécula esencial para vivir. Exactamente, el cortisol es una hormona que es indispensable para la vida. Una persona que no tiene o no produce cortisol por cualquier circunstancia relacionada a un trastorno o a una enfermedad, puede tener una afectación que ponga en peligro su vida y va a necesitar suplementación de la hormona para poder llevar una vida adecuada y para no tener el riesgo incluso de morir asociado a una situación de estrés en donde tu cuerpo no pueda responder a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que se activa en uno, doctor, en la madrugada para saltar en ese refrigerador y dejarlo sin nada? Pueden ser muchas cosas. El cortisol tiene un ciclo circadiano que se llama. Eso quiere decir que sus niveles varían a lo largo del día. Suele tener los niveles más bajos en horas de la noche y suele ir incrementándose paulatinamente, alcanzando los niveles más altos en las primeras horas de la mañana. Entonces, variaciones en ese ciclo circadiano pues pueden producir enfermedades, es una condición, y también la forma en la que ese ciclo se produce pues se va a ir influenciado por otros factores. Entonces, no descansar las horas apropiadas, mantenerme ansioso o estimulado durante horas de la noche, no tener o tener mucho estímulo luminoso y no tener pocas horas de poca luz durante las horas de descanso, pues todo eso puede alterar los ciclos circadianos y tener afectaciones evidentemente en nuestra salud. Doctora, y eso se asocia mucho a que me dejó la novia, me echaron del trabajo, me chocaron el carro, entonces ¿qué hace uno? Empieza a comer para llenar ese vacío, ¿verdad, doctora? Esto, más que el cortisol, pueden estar relacionadas otras hormonas que también van a jugar un papel en cuanto a lo que es la regulación del peso y esa necesidad o esa ansiedad por ingerir alimentos y conseguir hasta cierto punto placer, porque comer va a liberar otras hormonas que nos van a dar placer. Entonces tiendo a compensar esas situaciones de ansiedad, pero no solamente el cortisol va a ser la única hormona que podría estar influenciando en ese aspecto. ¿El cortisol va de la mano con la ganancia de grasa, doctora? El exceso de cortisol o la exposición excesiva al cortisol, ya sea porque lo estoy ingiriendo, porque estoy con tratamiento, por ejemplo, para algún tipo de enfermedad en donde el uso de esteroides va a ser parte de la terapia, o si mi cuerpo por sí mismo, por alguna condición de enfermedad, está produciendo un exceso de cortisol, pues sí va a participar en la forma en la que se hace una distribución de la grasa corporal. Entonces, la persona tiende a tener acúmulo de grasa principalmente en la porción central del cuerpo, es decir, alrededor del abdomen, en el tronco, y más bien suele tener brazos y piernas que suelen ser muy delgados. Entonces, lo que cambia es precisamente esa forma en la que el cuerpo distribuye la grasa y la persona puede tener un exceso de aumento de peso a expensas de esa ganancia de grasa a nivel central. Hablemos de la grasa mala, doctora. ¿Dónde se acumulan más en nuestro cuerpo? La grasa que es más perjudicial para la salud es la grasa que se puede acumular a nivel del perímetro abdominal, es decir, alrededor de la pancita. La visceral. La grasa visceral, efectivamente, es la grasa que se va a meter dentro de los órganos y es la grasa que va a producir enfermedad. Es la que me va a producir hígado graso, con el riesgo de desarrollar cirrosis, es la que me va a producir enfermedad cardiovascular, la que me puede llevar a diabetes, la que va a llevarme a síndrome ovario poliquístico. Este es el tipo de grasa que más hay que tratar de controlar precisamente porque es la que está más relacionada a enfermedad. Y es muy duro, doctora, porque asaltamos la refri, pero ¿cuál es el primer paso para decir esto no lo hago? Lo primero es tener una alimentación consciente, que es lo que más se está llevando a las personas en un programa de control de peso. Y es el hecho de tener conciencia de por qué estoy comiendo. Estoy comiendo por ansiedad, estoy comiendo porque realmente tengo hambre,
Entonces, el identificar las razones por las cuales yo voy a llevar a cabo ese acto me permite hacerlo más consciente y poder tomar medidas que me impidan llegar a eso. Entonces, sí se vuelve mucho más complejo porque cada paciente es un mundo aparte y hay que identificar muy bien cuáles son los factores que llevan precisamente a eso que dice usted, a saltar la nevera. Entonces, hay que jugar precisamente no solamente con la parte hormonal, sino con la parte incluso hasta cierto punto psicológica y la forma en la que respondemos a esos impulsos de nuestro cuerpo. Bueno, doña Ana nos escribe, 45 años, que tiene problemas y apenas ella siente que tiene problemas, asalta la refrigeradora. Probablemente ella come precisamente por ansiedad. O sea, ahí participan otra serie de hormonas que actúan a nivel de neurotransmisores, que son hormonas a nivel del sistema nervioso central, que regulan precisamente esas situaciones de ansiedad y esas situaciones de picoteo. Y también tiene que ver con un sistema bastante complejo, que es un sistema que se llama melanocortinas, que tiene que ver con las recompensas, con las sensaciones de recompensa que puede tener una persona. Entonces muchas veces me siento exactamente por estrés, por ansiedad, entonces tengo que ir a comer algo porque eso me va a generar la secreción de otras hormonas que me van a llevar a reducir ese nivel de ansiedad y a sentirme mejor. Tal vez una de las salidas, doctora, es que cuando me dan esos ataques de ansiedad, agarramos lo primero que vemos, pero si tenemos tal vez alimentos que no sean tan malos, ahí podríamos hacer la diferencia. Exactamente, podemos hacer elecciones más adecuadas. Si tenemos más conciencia de lo que está pasando y sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, pues podemos tomar acciones que nos permitan hacer elecciones más saludables. Sí. Doña Aide, de 48 años, dice que ella cree que el problema son los carbohidratos, que ella no puede pasar sin pan y sin arroz y que Dios guarde se lo quite. Los carbohidratos son aquellos alimentos que más impacto pueden tener en lo que es el almacenaje de grasa en nuestro organismo. Sin embargo, no son la única razón. Al fin y al cabo, una persona gana peso porque hay un exceso de energía que termina acumulándose en nuestro organismo. Ese exceso de energía que no utilizamos termina por almacenarse y la mejor forma de hacerlo es en forma de grasa. Y el organismo eso lo sabe, por eso acumulamos y acumulamos grasa. Entonces, los carbohidratos juegan un papel importante en lo que es la ganancia de peso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una persona no puede suprimir los carbohidratos de su dieta. Son necesarios para suministrar energía y es la forma más fácil que el cuerpo tiene para obtener glucosa, que es la forma en la que utiliza, que es la principal fuente de energía, perdón. Entonces, podemos reducir la cantidad de carbohidratos que consumimos, podemos elegir carbohidratos que sean más apropiados, que estén menos procesados, que sean más complejos, que tengan más nutrientes, pero sí es importante que no los suprimamos por completo. Doctora, ve lo que le pasa a doña Victoria. Doña Victoria tiene una hija de 12 años y doña Victoria está viendo que está ganando muchísimo peso. Tiene 12 años y en el momento que le aborda el tema, la chiquilla dice que no le hace caso para nada. ¿Qué puede hacer doña Victoria? Una de las cosas más importantes... Pide papas fritas todos los días. Una de las cosas más importantes en el momento en que se decide hacer un control de peso es que la persona tiene que tener voluntad para iniciar los procesos de cambio que eso implica. Entonces, en un adolescente suele ser bastante compleja la situación. Cosas que yo le recomendaría precisamente es una intervención que sea más multidisciplinaria. El control del peso tiene realmente 4 pilares fundamentales. No solamente es la cantidad de energía que consumo por parte de nutrición y la cantidad de actividad física que tengo. Como hemos mencionado ahorita, hay un montón de factores médicos que pueden involucrar eso y hay factores psicológicos. Entonces, en los adolescentes quizás los factores psicológicos suelen ser de mucho peso. Entonces hay que averiguar por qué está pasando, por qué no le da la importancia que quiere. Puede ser que tenga algún trastorno adicional y que haga que tenga una preferencia exclusiva por ciertos alimentos. Entonces hay que ver exactamente qué está pasando y ir moviendo cada pieza de forma individual para finalmente lograr un control apropiado de un proceso. Ana Paula tiene 28 años, creo que es, y ella tiene que trabajar todo el día, una jornada muy larga, y ella le entra duro a la enchilada, al pastelito, al carbohidrato, dice que está preocupada, doctora. Sí, finalmente, como le mencionaba anteriormente, lo que tenemos que hacer es ser más conscientes de cuáles son las razones por las que estamos ingiriendo alimentos y hacer elecciones más apropiadas. Yo recuerdo, por ejemplo, una paciente específicamente que me llamó muchísimo la atención y fue una paciente que después de un proceso muy largo precisamente para control de peso, ella decía, doctora, estoy antojada de una hamburguesa, quiero ir a comerme la hamburguesa. Si ya has llevado todo un proceso de control de peso y has logrado tener una pérdida sustancial, ella decía, yo me voy a dar ese premio.
estamos de acuerdo, pueden hacerlo. Ella fue al restaurante y le ofrecieron junto con la hamburguesa, las papas fritas, la malteada, la gaseosa, el postre, etc. Lo que viene a la mano de eso. Ajá, pero ella fue consciente y ella dijo, yo lo que quiero es la hamburguesa. Entonces él eligió la hamburguesa con ensalada y agua. Ahí está. Entonces hizo una elección saludable. No significa que no te lo puedas comer, significa que tienes que elegir el momento en que lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y esa persona se sintió súper orgullosa de saber que hizo una elección saludable. Satisfizo su antojo, pero no agregó energía adicional que pudiera después haberla hecho sentir culpable o haberla dicho que echó todo por la borda y haber abandonado el programa. Doctora, don Rodrigo, 50 años, está asustado porque el doctor le dijo, usted ya es prediabético, y él dice, yo quiero frenar esto de una vez. ¿Cuál es el primer paso? Okay. El primer paso es iniciar un proceso que implique una valoración médica adecuada para establecer las razones por las cuales es prediabético. No todas las personas van a ser prediabéticas por las mismas razones. La causa más frecuente de diabetes en nuestro país es la diabetes tipo 2, que es la que está relacionada de forma más global con resistencia a la insulina. Y eso es la incapacidad que tiene la insulina de actuar para procesar la cantidad de energía que consumimos, principalmente lo que son los carbohidratos, porque es el principal estímulo que tiene el cuerpo para la glucosa. Doña Mayra, 36 años, dice que no duerme nada, que sí es culpa del cortisol. No, más bien el que no duerma nada altera el patrón del cortisol. Esa es la diferencia. Va al revés. Más bien al revés. El que no duerma, el que pase estimulada toda la noche, el que no descanse una cantidad suficiente de horas en un ambiente apropiado, va a alterar el ciclo del cortisol, pero no es a la inversa. Entonces, sí. ¿El estrés es el detonante, doctora, de esto? El cortisol es una hormona de estrés, pero quizás no entendemos el concepto específico de cómo actúa a nivel de estrés. No es el estrés típico de estoy estresado porque tengo mucho trabajo, estoy estresado porque se me está haciendo tarde, sino que es un nivel de estrés mayor en el cual el cuerpo tiene que responder para sacar energía y poder responder a ese estímulo externo. Entonces, un ejemplo es si tengo un accidente. Si tengo un accidente, mi cuerpo va a liberar una cantidad muy importante de cortisol para sacar energía de donde pueda y poder responder a esa agresión externa que tengo. Sí va a estar afectado por esos niveles de estrés pequeños, pero no suele ser un impacto tan alto en lo que es la secreción de insulina. Por ejemplo, don Rodrigo, que ya le dijeron usted es prediabético, a esta persona, don Rodrigo, y miles de personas que son prediabéticos ya, ¿qué les está diciendo el cuerpo, doctora? Que hay algo que está pasando, que no está bien, que hay algo que está ocurriendo y que está llevando a que tu cuerpo no procese apropiadamente la glucosa que consume. Entonces, eso es lo primero que hay que ver y hay que identificar por qué está pasando eso. Son medicamentos que estoy tomando, es que tengo una herencia, es que no estoy alimentándome apropiadamente y soy muy sedentario y eso ya está predisponiendo a que mi cuerpo me pase la factura. Entonces, al final hay que evaluar cada caso de manera individual. Doctor Olate, siempre es un gusto que usted venga aquí con nosotros. Muchas gracias.